el epicentro de la crisis la crisis que se inició en 2007-2008 en Estados Unidos, se desplazó hacia Europa a partir del 2009-2010, y entonces el epicentro de la crisis y de algún modo el epicentro de la confrontación capital-trabajo se desplazó de América Latina hacia Europa, en condiciones muy difíciles, porque los pueblos europeos de algún modo estaban acostumbrados, y sus sindicatos, a una forma de negociación, a un cierto tipo de pacto social, que fue rompido progresivamente, ya empezó hace 30 años, pero la ruptura, yo diría, radical, definitiva, brutal, empieza con Grecia en el 2010. Es decir, la voluntad de considerar que los convenios colectivos definitivamente no caben en el libre mercado, en la lucha por la competitividad máxima entre Europa, China, Estados Unidos, América Latina, etc. Una ofensiva brutal que quiere destruir lo que queda del estado de bienestar social construido durante décadas. El epicentro es Europa. Y ya lo había comentado aquí en julio, cuando me invitaron en Donosti a dar una conferencia. Yo decía, hemos entrado en una crisis que va a durar 10 o 15 años. Nuestras discusiones sobre cómo actuar tienen una proyección sobre casi toda una generación. No habrá salida a la crisis actual vía las políticas practicadas por la Troika, por la Comisión Europea. Son políticas que van a prolongar, agudizar, profundizar la crisis. ¿Por qué lo quieren? Quieren profundizar la crisis porque quieren poner la clase obrera y los movimientos sociales en una situación de fragilidad que le obliga a hacer más concesiones a las exigencias del capitalismo. Y están, por lo tanto, dispuestos a una política recesiva en Europa. Es claro que al mismo tiempo podemos tener recesión y aumento de la tasa de ganancia. Los ricos pueden seguir enriqueciéndose y lo hacen. Entonces, para ellos, claro, preferirían un crecimiento económico, pero si el precio de derrotar a la clase, al movimiento sindical, implica pasar por años de crisis económica prolongada, están perfectamente de acuerdo de pasar por esta situación. No hay que subestimar la capacidad de estos gobiernos de imponer su agenda a través del caos. Se está hablando de la crisis de desintegración de la zona euro, de la crisis de desintegración de la Unión Europea. Pero, ¿qué le importa a ellos realmente esto? Si logran, a través del caos, imponer su agenda, aumentar las fuerzas de sus corporaciones, aumentar la precariedad del trabajo, para lograr la guerra de competitividad con China y los demás continentes. Es eso que les interesa. Cuando hablo de Europa como epicentro, es no para volverse otra vez como eurocentrista, sino para tomar conciencia que estamos
en medio del teatro principal de la confrontación de clase entre capital y trabajo. El tema de la austeridad impuesta a todos los pueblos europeos tiene un pretexto común, que es la necesidad de reducir el déficit presupuestario y la necesidad de pagar la deuda pública. De ahí la centralidad del tema de identificar la parte ilegítima de la deuda pública para repudiar el pago y entender que defender los derechos de los trabajadores y trabajadoras, los derechos de los parados, los derechos de los que han sido expulsados de sus viviendas por impago de la deuda hipotecaria, la lucha común o para construir un frente común entre todos los explotados y explotadas, la lucha gira en parte en el rechazo de la parte ilegítima de la deuda. Si ustedes empiezan el trabajo de auditoría en reuniones ciudadanas de ELA con otros sindicatos y ciudadanos y ciudadanas jóvenes del País Vasco, creo que hay que también dedicar una reflexión muy importante sobre la deuda ilegítima como producto de una política tributaria injusta. Me explico. Si el Estado se niega a cobrar los impuestos de manera justa, es decir, si el Estado decide hacer regalos a los banqueros, a los grandes empresarios, a los hogares más ricos, y por lo tanto, por falta de ingresos fiscales, tiene que aumentar la deuda pública para financiar el presupuesto, pienso que podemos considerar que la deuda pública ha podido ser contratada de manera legal, pero que es ilegítima, porque había otra alternativa, es decir, una política tributaria respetando la equidad y la justicia social. Entonces ahí el tema de la auditoría es convencer a una gran parte de la población que realmente es ilegítima, no solamente proclamarlo, sino transformar la auditoría en una experiencia realmente de masas. Vivimos un marco muy complejo. Hay resistencias, en general bastante fragmentadas. La ofensiva de nuestros enemigos avanza, logran aumentar la precariedad, logran aumentar la fragmentación, pero al mismo tiempo, a través de procesos como el Alter Summit, como el proceso de los indignados, como el proceso de convocar a acciones al nivel europeo, tenemos una onda de resistencia. Entonces termino diciendo, tenemos que pasar de la resistencia a las diferentes facetas de la crisis capitalista global, su faceta productivista, extractivista, climática, alimentaria, bancaria, económica, civilizatoria, de gobernabilidad. Pasa la resistencia a proyectarnos también en términos de proyecto emancipatorio. Volver a hablar del tema de la autogestión, de la emancipación social, de la autoorganización, de la capacidad de los ciudadanos a autogobernarse, porque los que pretenden gobernarse no tienen más la legitimidad para hacerlo.
Muchas gracias a ustedes.